Yo no sé si les había contado antes, acá en el canal de Fontirroy Código Criminal, donde somos ya 914 suscriptores y te invito a suscribirte al canal, es completamente gratuito, a apretar las notificaciones, la campanita y a compartir este video. Mi mamá trabajó dentro de muchas cosas. Mi mamá ya falleció en el año 2016 y trabajó entre 1968 y 1975 en Naciones Unidas. Y yo crecí, digamos, yo nací en 1975 y crecí por lo menos viendo sus antiguas hojas oficio de un papel que era café claro o marrón claro, escrito a máquina de todos los manuales de la ONU en esa época. Mi mamá había sido, la habían querido destinar en 1969 a Haití, pero mi mamá no quiso viajar a Haití porque si no mi hermano mayor iba a nacer en Haití, iba a tener cédula y pasaporte de Haití. Mi mamá le tenía mucho miedo a Haití, ya en esa zona Chile estaba como parte de este experimento que hacía la ONU en Haití. Um, y hoy me toca estudiar la carrera gracias a las comunidades de YouTube, tanto de mi canal, el secundario, Fontirroy Código Criminal, como mi canal principal, Pablo Fontirroy, y mi cuenta de ex, @Fontirroy Pablo, y mi cuenta de IG, @Pablo Fontirroy 1. Me toca estudiar una carrera que es relativamente nueva, licenciatura en Criminología y Seguridad, y me toca leer por qué Naciones Unidas experimenta en Chile, ¿no? Y esto ha tenido mucho de teoría de la conspiración en Chile porque quienes han comunicado esto y quienes han hablado de estos temas básicamente han creado sus propias fantasías, pero no han accedido a la academia para documentarles realmente por qué en Chile se elige desde 1960 para experimentar a lo largo de todo el país. ¿Y por qué los políticos lo permiten? ¿Por qué Naciones Unidas lo hace? Mi mamá tenía una frase que es muy chocante, pero que decía y pensar que estas personas votan. Siempre decía lo mismo. En cada elección, mi mamá decía, y pensar que estas personas votan. Eh, Hablaba de la poca capacidad que tenía en general el ciudadano chileno para entender que eran parte de un experimento social. Y mi mamá, que viajó mucho por Naciones Unidas en Latinoamérica, y después por su largo trabajo durante décadas en la Embajada de los Estados Unidos, no entendía por qué, o sea, entendía perfectamente por qué el chileno era tan pasivo con los políticos y lo denominaba el síndrome del patrón de fondo. Eh, y qué tremenda frase la de mi mamá, la verdad. Tenía una mirada muy crítica hacia sus propios compatriotas y no era muy querida en realidad, ¿no? Porque era muy directa. Ahora, si lo miramos con una perspectiva histórica, yo salí de Chile en el año 1997, así que viví con mi mamá prácticamente 21 años. Si lo miro ahora desde 1997, casi 30 años después, pucha, tenía toda la razón. Chile tiene una particularidad que lo convierte en el laboratorio perfecto para cualquier experimento social o económico. Es un país altamente institucionalizado, ordenado para seguir reglas, pero al mismo tiempo es sumamente permeable en los experimentos ideológicos de turno. Piénsenlo bien, pasamos de ser el laboratorio de la vía chilena al socialismo en los 70 al laboratorio del neoliberalismo más radical de los Chicago Boys en los 80. Y recientemente el laboratorio de las teorías de construcción social y experimentos identitarios durante el denominado estallido social. Pocos países resisten cambios de libreto tan brutales y tan opuestos con una ciudadanía que disciplinadamente
va a las urnas a validar a quienes los sometieron a estos procesos. O sea, a validar un extremo y luego a validar otro, con apenas unos años de diferencia y olvidan lo que pasó 4 años antes. Es como la placa de Petri para la sociología internacional. Es un caso de estudio fascinante el de Chile. Así que sí, a veces no queda otra que reír para no llorar o de insistir en el mensaje para no volverse loco de impotencia. Porque al final, el rol de analista que me toca a mí, desde la batalla cultural, es mantener la cabeza fría, a pesar de que a veces quiero explotar y el termómetro bien puesto, a pesar que a veces lo quiero tirar. Aunque el paciente a veces decida tomarse el veneno pensando que es jarabe. ¿Y por qué mi mamá tenía razón o por qué lo que yo estudio en la universidad no se enseña en Chile o por qué los medios esconden esto o por qué no lo saben explicar? La pregunta y la respuesta que tengo que dar en este video es ¿por qué la ONU elige a Chile como laboratorio para sus experimentos sociales? ¿Y por qué los políticos chilenos de izquierda y de derecha lo permiten? Todos los partidos políticos que tienen presencia en Chile permiten estos experimentos sociales. Todos. Estoy hablando de comunistas hasta el Partido Nacional Libertario. Es parte del sistema. Para responder a esto, con el rigor que me caracteriza, hay que desvestir la retórica romántica de la integración internacional y mirar la fría realidad de la geopolítica y la ingeniería social. Mi mamá tenía una lucidez extraordinaria al notar esto, ya que entre finales de los 60 y mediados de los 70 ya se experimentaba, y ella trabajaba en el organismo que experimentaba en Chile. Mi mamá es licenciada en lenguas inglesas de la Universidad de Chile. Ya no está. La ONU y otros organismos multilaterales no eligen un país al azar para testear sus agendas globales. Buscan condiciones específicas que actúen como la placa de Petri perfecta. ¿Y por qué Chile? Siempre ustedes se preguntan, ¿por qué Chile? ¿Y por qué nuestra clase política ha sido históricamente la primera en abrir las puertas del laboratorio? Y aquí están las razones estructurales. Primero, la respuesta de por qué Chile es el laboratorio perfecto para la ONU. Para que un experimento social funcione y entregue datos limpios a los ingenieros globales, el sujeto de prueba debe cumplir con 3 requisitos que Chile posee en abundancia. Primero, un aislamiento geográfico y escala manejable. Chile es una isla metodológica, flanqueado por la cordillera, por el desierto y por el océano. El país tiene fronteras naturales muy clara y una población mediana, tan históricamente homogénea y centralizada en los valles. Lo que pasa en Chile se puede medir, se puede aislar, se puede controlar mucho mejor que en gigantes caóticos y descentralizados como por ejemplo Brasil o México. Se tiene la cultura de la obediencia civil. El chileno, por herencia histórica y cultural, es un ciudadano profundamente legalista y respetuoso del orden y la burocracia. Si el Estado chileno emite un decreto, dicta una norma o implementa un programa de educación o salud bajo recomendación internacional, la población tiende a acatarlo de manera disciplinada. Esa maleabilidad institucional es oro puro para probar políticas públicas experimentales que no se han probado en ningún otro lado del mundo. Por otro lado, Chile posee una fortaleza institucional relativa. Paradójicamente, para experimentar se necesita un Estado que funcione. Sí,
si el aparato estatal es corrupto al nivel del colapso o no tiene llegada real al territorio, el experimento fracasa por falta de ejecución. Y Chile tiene un funcionariado público e instituciones, ministerio, registro y policía, que operan con altos niveles de eficiencia técnica en comparación con Latinoamérica, pero el problema es que Chile se compara con la OCDE. O sea, el político chileno caga más alto de lo que el culo le da, diciéndolo en criollo, en buen chileno. Si la ONU quiere probar un programa piloto, por ejemplo, de identidad digital, control social o reconversión verde, sabe que la burocracia chilena tiene la capacidad real de ejecutarlo a la A y a la Z, porque al político chileno no le interesan los ciudadanos, se interesan a sí mismos y a su familia. ¿Y por qué los políticos chilenos entonces lo permiten y lo promueven? Es lo que mucha gente se pregunta. Y aquí entramos en la psicología del poder y la conveniencia de la élite gobernante chilena sin distinción de color político, que no permite que analistas independientes entren en los senos de los partidos políticos o que cooperen en la construcción de un país más seguro, en mi caso, porque yo no respondo a agendas globales, no respondo a Naciones Unidas, yo soy independiente, de hecho no soy globalista. Entonces ahí está el complejo del buen alumno, la validación internacional. Miren, el político chileno sufre históricamente de un síndrome que se llama el síndrome del fin del mundo. Tiene pánico a ser visto como un provinciano o un subdesarrollado. Ser el primero de la región en firmar el Tratado de la ONU completa la implementación de los 17 ODS el 25 de septiembre del año 2015, tratado que firmó Bachelet y fue ratificado por todos, inclusive por Kast. Implementar una agenda globalista completa como la Agenda 2030 o adoptar normativa hiper restrictiva les da chapa de estadistas modernos frente al concierto internacional y regional. Le encanta que en Ginebra o en Nueva York les den una palmadita en la espalda y los llamen que ustedes fueron el jaguar de Sudamérica, el ejemplo y que lo tienen que volver a hacer. Eso le encanta a los políticos. Por otro lado, les encanta el financiamiento, les encantan las consultorías y les encanta el prestigio personal. Permitir que los organismos multilaterales intervengan en el diseño de políticas públicas abre un grifo gigantesco de recursos, fondos concursables, créditos blandos superditados a reforma ideológica y un ecosistema de ONGs que financia a miles de operadores políticos locales, de izquierda y de derecha. Además, para muchos políticos locales ser facilitador de esta agenda es el trampolín perfecto para asegurar un futuro jubilazo dorado, con un sueldo exento de impuestos, en algún puesto directivo de la ONU, del BID o de la OEA. ¿Cuántos políticos chilenos hemos visto pasar por la ONU, por el Banco Interamericano de Desarrollo y por la OEA? Queridos amigos, bienvenidos a Fontirroy Código Criminal. Somos 912 suscriptores. Nos faltan 88. Te invito a suscribirte para que nuestra voz independiente sea escuchada por más gente. Si quieres seguir viendo estos videos, que son duros, que dicen la verdad, desde la academia, desde lo que yo estoy estudiando, quiero pedirte que seas miembro del canal. También que si puedes hagas un aporte voluntario en el Banco Falabella, en la cuenta Root, en PayPal, en Patreon, en Bueno Bank, en Global 66, muy pronto y un diferido con un super thanks. Y antes de continuar, quiero hacer un paréntesis fundamental para el futuro de este canal y de mi investigación sobre la organización y el financiamiento del estallido social del 2019 en Chile. Estamos exactamente a 11 semanas de que se cumpla el plazo y cursando el último año de la carrera. El próximo 1 de octubre del 2026 arranca oficialmente la segunda fase de nuestro trabajo de campo en el territorio y la cuenta regresiva ya está en marcha. Esta vez nos trasladamos directamente a la macro zona sur de Chile.
Si en mayo, en el último viaje, la última semana de mayo, logramos rescatar documentación clave, en este segundo viaje el objetivo es más complejo y delicado. Vamos a cruzar datos de inteligencia criminal y logística en el terreno para desentrañar el financiamiento real detrás del denominado estallido social. Este paso no es solo el motor de mi pretesis de la carrera de licenciatura en Criminología y Seguridad, sino la clave para transformar hipótesis en conclusiones técnicas sólidas y sin sesgos. El contraste es evidente porque mientras la versión oficial y los grandes medios comenzaron a construir con facilidad una narrativa simplista que apunta a que el autor es alguien que hoy está preso en Estados Unidos, o sea, Nicolás Maduro o Diosdado Cabello, solo por las declaraciones de prensa, o hablan de extranjeros pero no conocen las cabezas de la hidra de un plan que se gestó mucho antes del 2019 y a pocos metros de la moneda, convenientemente deciden no apuntar hacia la compleja realidad de lo que verdaderamente sucedió en Chile. Para entender esta geopolítica del caos y la logística criminal que nadie se atreve a tocar, hay que ir al origen. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo puedes sumarte a esta misión? Para mantener la independencia absoluta de partidos políticos y de corporaciones económicas, el único respaldo de esta investigación son ustedes y el único respaldo de este canal para seguir emitiendo videos son ustedes. La meta sigue activa. Busco 3.000 seguidores comprometidos que aporten solo una luca para cubrir los gastos de logística, traslado y seguridad entre Asunción, Santiago y el sur de Chile. Los enlaces oficiales de apoyo están fijados en el primer comentario y en la descripción del video. Quiero agradecerle a los que ya se pusieron la camiseta para esta investigación sin filtros. 75 personas que ya llevan aportados el 41,1% de la meta para que yo pueda seguir emitiendo videos todos los días. Cerramos el paréntesis, ¿les parece? Volvemos a lo que nos convoca. Duro, sí, pero necesario saber esta historia, ¿no? Políticos, y hemos hablado de por qué Chile es elegido por la ONU, por qué históricamente la clase política es la primera en abrir puertas a este laboratorio a cielo abierto. Hemos hablado de por qué Chile es el laboratorio perfecto para Naciones Unidas. Hablamos del aislamiento geográfico y la escala manejable, hablamos de la cultura de la obediencia civil, de la fortaleza institucional relativa, hablamos de por qué los políticos chilenos lo permiten y lo promueven. Hablamos del síndrome del patrón de fondo, que es un síndrome que se ha estudiado, que no es un invento mío, que no viene de la frustración, sino que viene de la sociología, como el complejo del buen alumno, que también tienen los políticos chilenos. Y cómo ellos pretenden solamente terminar en la ONU, en el Banco Interamericano de Desarrollo o en la OEA, o en estos think tanks de pensamientos como del Diálogo, al que pertenece José Antonio Kast, bajo líderes progresistas. Y está la tercerización de la responsabilidad política. Por eso yo hablo de cobardía, porque gobernar y tomar decisiones difíciles es costoso electoralmente. Cuando un político implementa una medida impopular o un experimento social divisivo que pretende dividir a la sociedad, es mucho más cómodo escudarse en que es una recomendación de un panel de expertos de las Naciones Unidas o un estándar internacional obligatorio al que estamos suscritos. Usan los políticos chilenos el multilateralismo como un escudo para evadir la rendición de cuentas ante sus propios votantes. Y hay otros presidentes que, si bien han aceptado en parte la Agenda 2030, no han vendido su soberanía. Javier Milei, Lula da Silva, Jair Bolsonaro, Santiago Peña, Horacio Cartes, Nayib Bukele, entre otros. Chile ha sido y sigue siendo el alumno aplicado del aula global. Un país lo suficientemente ordenado para que los experimentos no terminen en un caos incontrolable, sobre todo al primer día, pero lo suficientemente pequeño y permeable para que los resultados de laboratorio se puedan medir con precisión científica. Los políticos no son más que los gerentes de ese laboratorio, no gobiernan por ti y para ti, gobiernan para los organismos internacionales. Están felices
de entregar la soberanía del país a cambio de prestigio internacional y financiamiento para sus propias agendas de poder, sus propios centros de pensamiento, sus propias fundaciones y sus propias ONG. Mi mamá vio nacer ese engranaje en una época clave de la Guerra Fría. Yo nací durante el gobierno militar y crecí con esos manuales y los leí todos. De hecho, tengo guardados muchas de esas hojas que hoy se hacen realidad, como un tesoro que me ayuda a adelantarme en el tiempo y a contarles lo que va a pasar. Y hoy, en pleno siglo XXI, la maquinaria sigue operando exactamente y con el mismo manual que tengo guardado bajo 7 llaves. Manual que también aprendí durante el tiempo que mi mamá trabajó en la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Queridos amigos, esa es la historia. Esa es la ONU y sus experimentos sociales en Chile desde 1960. ¿Y por qué lo hacen? Por eso estos gobiernos culpan al gobierno anterior de todo, pero en realidad son todos parte y todos tienen el mismo jefe. Hay un dicho entre los políticos chilenos cuando se juntan entre izquierda y derecha que dice, finalmente todos tenemos el mismo jefe. Claro, Naciones Unidas. Y esto no es un canal antiglobalista ni de teoría de la conspiración. Simplemente te estoy hablando con datos verificables. Puedes acceder a la página oficial de Naciones Unidas y puedes ver todos los experimentos sociales que han hecho en Chile desde 1960 hasta la época, hasta hoy 15 de julio del año 2026. A la página de la Agenda 2030 de Chile y puedes ver cómo esto ha ido avanzando. Lo que pasa es que ni los medios de comunicación ni los políticos te cuentan la razón. Ahora, hay una razón más dura y esa la dejé para mi canal oficial. Así que si viste este video ahora en Fontirroix Código Criminal, te suscribiste, apretaste las notificaciones, la campanita y compartiste esta respuesta que esperabas, te invito a mi canal principal, al canal de Pablo Fontirroix. Y ahí vas a escuchar una versión un poco más dura que seguro o no te va a gustar o por fin vas a decir, por fin alguien respondió, o vas a decir, ahora lo entiendo todo y como yo, mejor vas a dejar de votar porque no vale la pena. Quizás esa es mi decisión personal. Ahora, tú tienes tu decisión. En mi caso, es mi decisión personal porque puedo estar a más de 200 kilómetros de mi lugar de votación y puedo justificar el que no haya votado porque estaba lejos de mi lugar de votación. Pero yo, por personas que experimentan con mis compatriotas, no voto. Y a personas que experimentan con mis compatriotas, no los apoyo. Y obviamente vamos a ser minoría quienes decimos la verdad porque la gran mayoría de las personas son medibles, auditable y contable para los organismos internacionales. Espero que tú no estés dentro de eso. Y si estás, que te pique el bichito y comiences a averiguar sobre esto que te acabo de leer. Y te doy un consejo. Agrega el link del video en YouTube, mételo a la inteligencia artificial que tú usas, pide que analice el video y contrástalo con información oficial. Y te van a salir bastantes documentos oficiales que vas a poder leer y en realidad vas a quedar choquito y peinado para atrás. Te mando un abrazo grande. Espero que tengas un excelente resto de jornada y nos vemos mañana con más videos acá en el canal de Fontirroix Código Criminal.